Saludos. Hoy vamos a hablar sobre modelos e-learning y retos de la educación a distancia. Mi nombre es Alexandra Surima González Hernández. En nuestra agenda de hoy vamos a hablar sobre crecimiento del e-learning, modelos e-learning, los más conocidos, los más utilizados, modelos e-learning y su efectividad, dependiendo del contexto, dependiendo también para quién nosotros estamos desarrollando productos de formación, retos de la educación a distancia y algunas conclusiones y reflexiones finales relacionadas con este importante tema. Entonces vamos a partir de esta breve introducción. Sabemos que el e-learning ha transformado la forma como aprendemos, no solamente desde el punto de vista desde la óptica del aprendiz, sino también desde la óptica del tutor. También ha transformado la forma en que enseñamos. Entonces, esta modalidad o el e-learning nos ofrece a todos los actores la flexibilidad, el acceso global al conocimiento, principalmente a los aprendices. Hay muchísimos modelos e-learning que se han venido desarrollando desde que estamos hablando de lo que es educación a distancia, pero cada quien tiene su propio impacto dependiendo del contexto. La efectividad también depende de múltiples factores y eso es lo que nosotros vamos a descubrir a través de esta presentación. ¿Okay? Al final también estaremos reflexionando sobre los retos de la educación a distancia al día de hoy. ¿Okay? ¿Qué viene por allí? ¿A qué nos tenemos que enfrentar? ¿Cuáles siguen siendo esas... son retos, son desafíos a los cuales aún muchísimas instituciones se enfrentan? Entonces ya más adelante estaremos desarrollando ese contenido. Hablemos entonces un poquito sobre cómo ha crecido el e-learning, ¿ok? Obviamente su crecimiento ha sido de manera exponencial, impulsados por la digitalización, la globalización, ese alcance del conocimiento a nivel global y las necesidades de aprendizaje de diferentes personas que demandan una educación formal, otras no tan formales, inclusive una formación también corporativa permanente, constante, que permitan a las organizaciones alcanzar sus objetivos. Esa necesidad de quererse formar, de adquirir un título profesional, inclusive hablando de lo que es la educación formal, pero sin tener esa variable de la limitación geográfica y de tiempo. Yo puedo estar en España o puedo estar acá en Latinoamérica y estar haciendo un máster en España, independientemente de los horarios, o estar haciendo una formación en Francia o en Inglaterra, o al contrario, alguien de otras latitudes estar haciendo una formación formal o no tan formal, pero en otro país, en otras latitudes geográficas. Bueno, eso es lo que estamos buscando hoy en día, no solamente las personas, sino también las grandes organizaciones. ¿Okay? Entonces, hablando del crecimiento del e-learning, estamos hablando que una de las cosas que ha impactado muchísimo este crecimiento exponencial ha sido la globalización, que, bueno, la gente busca el aprendizaje en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin importar el horario. Hablando del horario, también nos lleva a que tanto la flexibilidad y la autonomía que nos da lo que nos ofrece el e-learning, pues eso también ha promovido su crecimiento, que los estudiantes vayan a su propio ritmo, sin restricciones de tiempo, de ubicaciones geográficas. Los mismos avances tecnológicos, pues hoy en día hay muchísimas más plataformas interactivas, el mismo uso de la inteligencia artificial y la adopción de la inteligencia artificial o la incorporación de la inteligencia artificial a estos entornos virtuales de aprendizaje también ha favorecido ese crecimiento dentro del aspecto de los avances tecnológicos. La propia pandemia, lo que nosotros acabamos de vivir con la pandemia, con el COVID-2019, que buscó la manera de buscar algo de normalidad en cuanto a la secuencialidad, el desarrollo de los proyectos de formación, de cumplir con un calendario académico. Surgieron muchas innovaciones, surgieron muchas otras formas de poder llevar esa formación programada, estructurada
a todos los niveles educativos. Entonces, la pandemia también ha favorecido ese crecimiento exponencial. El mismo crecimiento de las empresas, no solamente las instituciones educativas formales, universidades, high school, todos los niveles educativos que pueden haber a nivel de posgrado inclusive, sino que también las empresas para consolidar su fuerza de venta, de marketing, consolidar procesos propios de las organizaciones, han incorporado la educación y este estilo, este modelo de educación en sus procesos cotidianos, en su gestión cotidiana, para poder llevar conocimiento específico propio de una organización a todos sus trabajadores. Estamos hablando de capacitación corporativa, diría yo que esa es la palabra correcta, ¿no? El acceso global al conocimiento. Entonces ya los cursos en línea pues han permitido democratizar la educación, permitiendo el acceso a una formación formal o informal o adquirir conocimientos sin restricciones, sin barreras, sin límites. Y, por supuesto, la evolución constante, la educación en línea, el e-learning sigue evolucionando, cada vez es mucho más eficiente, es mucho más personalizado, es mucho más interactivo y yo agregaría también que ahora es mucho más universal. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos que han hecho que el e-learning tenga un crecimiento exponencial a nivel global. Entonces, ahora hablemos de los modelos e-learning. Entonces, existen diferentes modelos e-learning que se vienen adaptando o están enfocados a diferentes tipos de necesidades y contextos educativos. Entonces, cada modelo, pues obviamente tiene sus pros y tiene sus contras, pero ya vamos a ver qué es lo que define o qué es lo que es bueno para uno, a lo mejor para otros o otro contexto no lo es tanto. ¿Okay? Nosotros tenemos acá que los principales modelos e-learning más utilizados o los que más nosotros escuchamos es el modelo asíncrono, que es autoguiado, permite la autonomía del estudiante, tienen acceso a los materiales en cualquier momento, estamos hablando de 24/7. En la educación formal, pues tiene sus restricciones, disponible 24/7, pero mientras dure un periodo académico. En algunos otros contextos tienes acceso a los contenidos de por vida, entonces bueno, o en un tiempo limitado, un poco más largos, de repente si pagas una membresía, bueno, hay diferentes formas, pero lo cierto es que el responsable del aprendizaje, el protagonista de su aprendizaje es el participante, el estudiante, el usuario que hace mano de esa forma de formación, o de esa forma de educarse, ¿ok? Ese modelo asíncrono. Lo síncrono, pues coincidimos en fecha, en hora, son clases en vivo, hay interacción directa con los participantes, con los docentes, con los tutores, con el exponente. Entonces, es una modalidad que sí, para conocer los contenidos y para avanzar en sus estudios, tienes que coincidir en tiempo y espacio. Pues entonces, lo asíncrono no coincidimos en tiempo y espacio y los síncronos sí conseguimos, sí tenemos que coincidir en tiempo y espacio. Está también el híbrido, yo digo que es lo mejor de los dos mundos, lo mejor del ambiente virtual y de la presencialidad, pero es como dice ahí, aprendizaje blando, ¿okay? O híbrido. Combina entonces los mejores elementos presenciales y los mejores elementos virtuales. Normalmente hay momentos de sincronicidad donde hay una hora, una fecha, un día donde hay que asistir a una clase o a una actividad de evaluación, pero hay momentos en que de manera independiente, de manera autónoma, de manera autoguiada, el estudiante puede acceder a los contenidos, hacer sus estudios, pero posteriormente, después de manera presencial, pueda tener una clase magistral o una masterclass. Y normalmente en este tipo de modelo las evaluaciones son presenciales, la mayoría. También tenemos el microlearning. El microlearning se asocia mucho a un contexto corporativo. Son contenidos muy puntuales, muy específicos, son muy cortos,
Son pequeñas, como dice allí, pequeñas dosis, pequeñas cápsulas de aprendizaje, pero es para adquirir conocimiento de manera rápida, de manera inmediata. ¿Ok? Es muy propio de escenarios corporativos, no se recomienda este modelo para una educación mucho más formal, mucho más extensa, mucho más compleja. ¿Ok? Entonces, bueno, yo por acá también les coloco cómo es la efectividad de estos modelos y de learning. Vamos a partir primero de una comparación, una comparativa entre los modelos, pero cada uno tiene sus ventajas, tiene sus pros y tiene sus contras. Depende de factores como los objetivos de aprendizaje, el nivel de autonomía que queremos que los estudiantes tengan, los recursos tecnológicos que nosotros vamos a emplear para crear todo ese escenario y también muy importante qué características tiene ese estudiante y qué necesidades demanda para poder tener la mejor experiencia de aprendizaje. Entonces seguimos avanzando por aquí. Aquí tenemos una comparativa entre los modelos, tenemos una descripción, los pros y los contras, algo así muy, vamos a decir, para simplificar rápidamente. El modelo asíncrono, el estudiante accede a materiales y aprende a su propio ritmo sin interacción en tiempo real. Eso ya lo aclaramos. La parte síncrona, sí tenemos, el modelo síncrono, sí demanda que tengamos una interacción en tiempo real, son clases en vivo. El modelo híbrido combina las sesiones presenciales y sesiones virtuales. El microlearning son formatos de contenido mucho más cortos, específicos para un aprendizaje rápido. Si nos vamos a los pros y los contras, por ejemplo, en el aprendizaje asíncrono, la flexibilidad es total, es ideal para personas autodidactas y la mayoría de los que tienen acceso a este tipo de modelo de e-learning es que tienen acceso a los contenidos 24/7. Como contra, pudiésemos que, bueno, demandan más disciplina por parte del estudiante. Puede darse que haya menor interacción entre docentes y compañeros, pero esto no es tan así en el sentido de que si tenemos un sistema de gestión de aprendizaje, pues obviamente los participantes y docentes van a tener sus espacios de comunicación y de interacción permanente. ¿Puede generar desmotivación? Sí, si no tiene, vamos a decir, esa disciplina o no tiene esa motivación de comunicarse con su tutor y aclarar dudas o participar en foros, obviamente si son, vamos a decir, actividades asíncronas y si son calificadas, obviamente sí tienen que participar porque forma parte de una actividad que le va a permitir aprobar una formación. Entonces, bueno, ahí la desmotivación también tiene que ver mucho con el actuar y con el desempeño del tutor dentro de ese escenario, ¿ok? Si vamos a lo síncrono, entre los pros está que, bueno, hay un feedback inmediato porque estamos en sincronía, estamos en línea, hay mayor sensación de acompañamiento, no están solos, nos vemos muchas caras al mismo tiempo y fomenta la interacción. Eso también hace magia el tutor cuando quiere aprovechar al máximo este modelo síncrono, ¿ok? Contras, bueno, la rigidez de los horarios. Tienes que coincidir el día y la hora, pero si eres una persona muy ocupada, si eres una persona que tiene una agenda muy comprometida, que tiene compromisos no solamente laborales, sino familiares, sociales, deportivos, artísticos, o sea, una cantidad de cosas que puede estar haciendo una persona en su cotidianidad, depende mucho del nivel. De repente es muy bueno para formación a nivel de básica, primaria, que bueno, el estudiante tiene que cumplir con un horario y está dedicado al estudio, pero personas ya comprometidas de cierta edad, que ya tienen familia, que tienen trabajo, quizás se les haga un poquito más difícil. Tiene que depender sí o sí de una conexión a internet, no puede ser un estudio independiente ni autodirigido, sino que se conecta y ahí está la clase. Puede ser menos flexible, como lo que comentaba, para trabajadores o adultos, personas adultas. ¿Ok? En cuanto al Blended Learning o el híbrido, pues aprovecha lo mejor de ambos entornos, mayor personalización, favorece la interacción y la autonomía, eso como los pros. Como contra, pues sí demanda una mayor planificación por parte de la institución, por parte también del docente, puede generar costos adicionales por las plataformas de conectividad, no solamente a nivel del aprendizaje virtual, sino también
genera costo en ese entorno presencial porque hay un aula, hay gastos o costos asociados al funcionamiento de la institución, de los espacios, de los materiales, de los recursos. Entonces, bueno, puede favorecer, pero también puede desfavorecer y no siempre es accesible para todos los estudiantes, por las distancias, por los tiempos, por la dedicación. En cuanto al microlearning, sus ventajas principales o sus pros es que es un aprendizaje ágil y dinámico, rápido, hay una mayor retentiva de la información, es una formación muy efectiva y es ideal para la capacitación empresarial porque va a tocar temas puntuales que tienen que ver con la organización. Como contra, pues no es adecuado para temas muy complejos, muy desarrollados, puede que los contenidos no tengan profundidad, sean muy superficiales y no siempre fomenta la reflexión crítica, sino que se aprende sobre un tema y ya, pero no busca esa reflexión consecuencia de ese aprendizaje profundo. ¿Okay? Seguimos avanzando acá. Bueno, modelos de learning y efectividad. Como conclusión, ¿qué podemos decir acá? Que no hay un modelo ni bueno ni malo, sino que va a depender de la estructura como nosotros queramos entregar la formación. También tiene que ver con las características del estudiante, del perfil, o sea, ¿qué demanda ese estudiante? ¿Qué características tiene? ¿Será que son estudiantes que tienen algunas necesidades especiales? ¿Qué es lo que mejor le conviene a ese estudiante? Aparte que esto es un negocio, o sea, nosotros estamos creando un escenario de formación, tenemos que adaptar un modelo, pero todo es para no solamente democratizar la información, sino darle los mayores beneficios de que puedan desarrollar una carrera, obtener un título profesional, consolidar competencias o sumar nuevas competencias que van a aplicar luego en su etapa o en su desarrollo laboral. Entonces, o puede ser desarrollar habilidades blandas porque las requieran de acuerdo al escenario laboral donde se desenvuelve. O sea, todo tiene un propósito. Pero aquí lo vital es para quién yo desarrolle ese contenido, qué modelo e-learning yo adopto, cuál es el que más conviene, no a la institución, por supuesto, porque hay unos recursos y unos costos asociados, pero también esos costos asociados al modelo e-learning pueden fácilmente recuperarse dependiendo si yo hago una muy buena evaluación del perfil del estudiante, o sea, para quién yo voy a generar productos de formación. Entonces, bueno, en conclusión, un aprendizaje autónomo puede ser ideal para personas muy disciplinadas que pueden hacerse un horario, que saben que para estudiar tienen que tener un lugar cómodo, relajado, que tienen dentro de sus múltiples actividades espacio para dedicar el estudio, para dedicarse a la autoformación. Si buscamos un enfoque síncrono, pues es muy bueno para personas que realmente quieren una guía, que aprenden es escuchando a otros, que quieren algo muy puntual y bueno, quieran sentirse acompañados. Entonces hay un modelo para ese tipo de perfiles. Los modelos híbridos y los modelos microlearning pues van mucho más asociados a lo que es la educación continua, a la formación corporativa. Entonces fíjense que para diferentes escenarios hay un modelo que se adapta perfectamente a ello. Entonces, evaluar las necesidades individuales y contextuales es lo principal, es la clave para generar esa apreciación de que el estudiante tenga la mejor experiencia de aprendizaje y obviamente respaldado por un modelo e-learning efectivo. Seguimos avanzando por aquí y ahora vamos a hablar sobre los retos de la educación a distancia. Entonces, obviamente la educación a distancia ha hecho grandes aportes al aprendizaje, a la forma como aprendemos, a la forma como enseñamos, pero no se descartan que hay ciertos retos, hay ciertos desafíos que actualmente están muy vigentes y que van a continuar estando vigentes por mucho tiempo porque depende de las individualidades de ese talento, de ese personal, de ese ser humano que adopta este tipo de formación para seguir creciendo, para obtener un título, para seguir consolidando competencias particulares, individuales. Entonces, bueno, eso va a depender muchísimo. Pero bajo mi experiencia, mi criterio, hay unos que son muy puntuales,
que es el reto más importante, sobre todo personas adultas que vienen de una educación presencial, de un salón de clase, pues la autodisciplina y cómo gestionar el tiempo, o sea, cómo compartir el tiempo con ahora una actividad adicional que es mi estudio a distancia. Entonces los estudiantes deben desarrollar muchísimas habilidades y consolidarlas en cuanto al cómo organizarse, mantenerse motivados, automotivados, diría yo. Pero bueno, esto se complementa cuando uno genera unas estrategias y las comparte. No solamente es la formación formal que contrata el estudiante, sino que tú adicionalmente le aportes talleres, foros, cursos sobre la gestión del tiempo, planificación del estudio, rutinas de estudio. Entonces eso les ayuda mucho. Lo otro es la brecha tecnológica. No todas las personas que adoptan una formación bajo estas modalidades o modelos de educación e-learning, pues tienen los conocimientos tecnológicos suficientes como para abordar estos estudios. Entonces, no todos tampoco tienen los recursos económicos para tener dispositivos de alta gama o por lo menos suficientes para abordar un estudio a distancia. Entonces, sí demanda una conexión estable. Entonces, sí hay ciertas condiciones, inclusive las instituciones demandan o como requisito, aparte de los documentos y los documentos de identidad, las notas y cualquier otro requisito que demande la institución para poderse inscribir o matricular en un curso o en un programa o en una carrera, pues va a demandar también que tenga un equipo, un dispositivo móvil mínimo y una conexión internet estable. Entonces, sin eso no podemos abordar la educación a distancia de ningún contexto. Soluciones, bueno, políticas de inclusión digital, becas tecnológicas, plataformas accesibles. Aquí cabe muy bien el tema de la asincronidad, que yo tenga los materiales disponibles 24/7, que puedan ser descargables, que no necesariamente tenga que tener una conexión a internet para yo hacer el estudio de los contenidos, sino una conexión mínima requerida en un tiempo prudencial mínimo también y ya yo pueda descargar los contenidos y estudiarlos sin tener que estar conectado a internet. Eso es una gran ventaja. Hay algunas instituciones que ofrecen dispositivos móviles, hay algunas instituciones que ofrecen también espacios con conexión a internet, pero bueno, ahí se convierte más en un modelo híbrido y si es una persona que está en otra ciudad, en otro país, en otro estado, en otra provincia, pues se dificulta un poquito. Pero sí, esto es necesariamente, eso es una realidad, la brecha tecnológica, los problemas de accesibilidad, pues son, es un reto, ¿ok? Es un desafío constante. Yo tengo por acá otro reto, otro desafío que es la interacción y el compromiso. Muchas personas pues se desmotivan porque no tienen la interacción social a la cual están acostumbrados. Entonces puede haber cierta desmotivación o sentirse aislado cuando se abordan este tipo de estudios a distancia. Pero como siempre digo, el modelo educativo hace que, o por lo menos tiene contemplado que eso no suceda o que suceda mínimamente. Por ejemplo, hay muchas instituciones que tienen un departamento de servicios estudiantiles y están muy pendientes de lo que sucede. Hay instituciones que tienen una figura de un coordinador académico que siempre está pendiente y es el enlace entre el docente y el estudiante. Y aparte de eso, las instituciones forman a los docentes para que sean mentores, para que sean guías. Ya estamos hablando de que un tutor virtual no es más que o sea, es mucho más que un tutor virtual, es un mentor que acompaña, guía, transmite experiencia y eso hace que el estudiante se sienta acompañado, que tenga un trato personalizado. Entonces estamos hablando de una educación virtual personalizada porque detrás de todos esos elementos, detrás de un coordinador, detrás de un director o de un coordinador de servicios estudiantiles, el propio docente que hace las veces de mentor, hay un modelo educativo que lo respalda. Entonces, bueno, soluciones para no sentirse tan aislados o no desmotivarse. También hay algunos recursos tecnológicos que se pueden incorporar en estos ambientes, como gamificación, un aprendizaje lúdico, un aprendizaje colaborativo, manejar talleres, hacer grupos. Todo eso es posible a través de la educación a distancia y de sus modelos e-learning. ¿Okay? Las tutorías personalizadas pues van de la mano de esa coordinación y de ese actor que hace las veces de servicios estudiantiles.
Por aquí ya, como conclusión y reflexión final, pues la educación a distancia y el e-learning como, vamos a decir, como la matriz que deriva todos los modelos que hemos visto hasta ahora, pues sigue siendo una apuesta segura para ofrecer flexibilidad, para adoptar nuevas tecnologías de aprendizaje, para democratizar la educación, seguir democratizando la educación. Eh, ya hemos visto que no existe un modelo único, ni el más efectivo, el menos efectivo, sino que hay que estudiar, saber cuáles son los objetivos de aprendizaje que se persigue, cuál es ese modelo educativo que es distintivo de la propia institución. Pienso que lo principal es saber el perfil del estudiante, para quién nosotros desarrollamos o para quienes nosotros generamos productos de formación y pues quedan como retos, yo digo que van a seguir estando, eh, fomentar la autodisciplina, desaparecer los problemas de accesibilidad o por lo menos disminuirlo y adoptar estrategias que permitan la interacción, la automotivación y que en resumen los estudiantes tengan la mejor experiencia de aprendizaje. Entonces, bueno, como conclusiones acá, no hay un único modelo e-learning más efectivo o menos efectivo y que los retos se superan con estrategias adecuadas y, por supuesto, el compromiso de todos los actores que intervienen en estos modelos. Yo por acá dejo así como para seguir descubriendo una pregunta así en el aire que va a quedar como reflexión y es que ¿cómo podemos hoy, a partir de hoy, a partir de este contenido de esta presentación, cómo podemos seguir innovando o cómo podemos innovar en el e-learning para hacerlo aún más inclusivo y efectivo en el futuro? Entonces vamos a ponernos así, bueno, ¿cómo nos vemos en 5 años? Hay muchos temas que abordan la accesibilidad, la inclusividad. Estamos hablando también de un diseño instruccional universal, inclusivo, efectivo. Entonces, bueno, hay muchos temas más por seguir descubriendo, pero bueno, ahí les dejo un tantico esta pregunta, ¿vale? Por lo demás, bueno, muchísimas gracias. Por acá les dejo, si hace clic acá en mi nombre, los lleva a mi perfil profesional en LinkedIn para que conozcan aún más el mundo de Alexandra Surima González Hernández. Muchísimas gracias.